Vamos dando inicio a la conferencia, a la pequeña plática. Bueno, si me escuchan ya para hacerle la palabra a Itzel. Itzel Nayali Cortés Rosillo es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Presentó su servicio social en Telecomunicaciones de México y sus prácticas profesionales en la Agencia Espacial Mexicana. Colaboró además en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y formó parte de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además de que ha compartido conferencias con varios temas variados sobre derecho en recintos como la Facultad de Derecho de la UNAM, el Instituto de Física, entre otros. Entonces, es una ponente que tiene mucho valor para aportar hacia nosotros y pues bueno, de parte del Instituto Arañez de la Juventud, de parte de la directora, la arquitecta Sofía Durán, del Instituto Arañez de la Juventud, te agradecemos mucho la plática y bueno, te cedemos el micrófono, el uso de la palabra para que expongas por aquí tu charla. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias por la presentación. Antes de empezar, quisiera agradecerle a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta plática y también agradecerle al Instituto Duranguense de la Juventud, pues su invitación. Muchas gracias a todos. Les invito a conocer todas las actividades que tienen para que esta estancia en casa se nos haga más amena. Tienen mucho contenido de calidad. Si no conocen su página de Facebook, visítenla, denle like y no se pierdan esta serie de conferencias, pláticas que tienen en martes y jueves a las 7. También quisiera agradecer a la ingeniera Xochitl Silvestre, que es quien me pues extendió esta invitación de parte del instituto. Muchas gracias. Voy a empezar con el tema del día de hoy, que es Historia e Impacto del Derecho Ultraterrestre en la Carrera Espacial. ¿Qué es la carrera espacial? La carrera espacial es una competencia por la colonización del espacio con fines armamentísticos. ¿Por qué? Pues se da en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando el bloque de los aliados integrados principalmente por Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra, vencen al bloque del eje, que es conformado por Alemania, Japón e Italia. Bueno, con pues toman como prisioneros de guerra a quienes desarrollaron o ayudaron a desarrollar la cohetería alemana durante la guerra, entre ellos, pues, von Braun, un ingeniero que fue pieza clave para el desarrollo espacial de Estados Unidos durante esta época, y bueno, pues el inicio de la tecnología espacial, pues se la debemos a Hitler, porque él fue quien impulsó durante su periodo los proyectos de la Sociedad Alemana del Cohete, que, pues, como comento en este periodo, fue ya con fines armamentísticos, pero que existía desde 1927, pues, para fines de investigación, lo cual cambió cuando se apoyó. A su vez, la carrera espacial se da en el contexto de la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Pues un enfrentamiento político e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Para qué? Para ser la potencia pues más poderosa del globo. ¿Cuándo comienza esto? Pues inmediatamente que termina la Segunda Guerra Mundial, como comentamos, en 1945, el mismo año en que se crea las Naciones Unidas. La carrera espacial pues da inicio en estricto sentido el 4 de octubre de 1957, cuando la URSS pone en órbita el primer satélite artificial que tiene la Tierra, que fue bautizado como Sputnik I. Y este lanzamiento se dio en la celebración, en el marco de la celebración del Año Geofísico Internacional. ¿Qué fue el Año Geofísico Internacional? Pues fue un periodo de tiempo, para ser precisos, del 1 de julio de 1957 al 31 de diciembre de 1958. Como pueden ustedes darse cuenta, pues es un periodo más largo que el de un año en estricto sentido, pero este periodo fue organizado para realizar exploraciones en la atmósfera y fuera de ella.
ya se había tenido dos antecedentes de un ejercicio similar, que son los años polares, en 1882 y 1932, que se organizaron con el propósito de organizar los trabajos que realizaban de investigación los estados en el área del Ártico. Bueno, las fechas fueron determinadas por un comité especial. Este comité, cuando se crea y lo anuncia, pues 52 estados se adhieren a esta celebración, a este año, y bueno, desde el principio se incluyó México. Estos 52 estados aceptaron el programa del Año Geofísico Internacional, por lo que no habría inconvenientes de carácter jurídico derivados de las exploraciones que se hicieran en este marco. Pero en 1955, la Casa Blanca anunció su intención de colocar pues los primeros satélites artificiales en órbita al planeta. Inmediatamente después, los soviéticos, que es la contraparte en esta guerra, que bueno, fue un enfrentamiento ideológico más que armamentístico directamente, porque indirectamente sí lo hubo, los soviéticos declararon que considerarían violadas sus derechos si algún artefacto invadía su soberanía pues de este espacio. ¿Por qué? Pues antes de 1957 no había tecnología para utilizar este espacio aéreo para explotarlo, ¿no? Entonces, se seguía utilizando el concepto de propiedad horizontal, que es un concepto proveniente del derecho romano, en donde el propietario de una extensión de tierra lo era también de su propiedad hacia el fondo, digamos que hacia abajo, al centro de la tierra, y de su propiedad hacia arriba hasta el infinito. Repito, pues no había cómo apropiarse de la parte de arriba, por decirlo de alguna manera. Entonces, hasta 1957 se seguía utilizando el concepto de propiedad horizontal, que también pues vino a cambiarlo este lanzamiento del Sputnik primero en el 57. Es por eso que tenemos la distinción entre cosmonauta y astronauta. Los cosmonautas son las personas que fueron enviadas al espacio por parte de la Unión Soviética, y los astronautas de parte de Estados Unidos y sus aliados. ¿Por qué? Pues porque no podían darse ese lujo de que los confundieran y que sus hazañas tecnológicas precisamente se confundieron, porque estaban en una pugna sobre pues el poder. Esto me lleva a hablarles de la Semana Mundial del Espacio, que se conmemora, se celebra cada año, empezando el 4 de octubre y terminando el 10 de octubre. ¿Por qué el 4 de octubre? Bueno, ya vimos que fue por el lanzamiento del Sputnik primero, primer artefacto fabricado por el ser humano en el espacio, y el 10 de octubre nos lleva justamente a la parte del derecho, porque es la entrada en vigor del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Y bueno, cuando ustedes estén celebrando en octubre esta semana, tendrán que recordar que pues conmemoración se debe, su génesis se debe a un instrumento jurídico también, que es la Resolución 5468 del 6 de diciembre de 1999, que pues emitió la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para realizar tratados internacionales se lleva un proceso pues a veces complicado y tardado de pues, ay, disculpen, se lleva un proceso pues largo de discusión de lo que va a contener este instrumento. Y tratado que les comento, que celebramos cada año el 10 de octubre, empezó su gestación en 1957 con la Asamblea General, que la Asamblea General de Naciones Unidas se integra por todos los países, pues precisamente que forman parte de las Naciones Unidas.
Ellos propusieron garantizar que los lanzamientos persiguieran fines pacíficos. Esto pues concuerda con la fecha del primer lanzamiento, es el Sputnik primero. Se delegó esta función a la Subcomisión de Desarme. Es decir, no había todavía un organismo específico para tratar estos temas del espacio ultraterrestre. Entonces, ellos instaron a los estados a pues no poner en órbita armas, pero tampoco colocar armas en cuerpos celestes, por ejemplo, la Luna. Al siguiente año, en 1958, Estados Unidos y la Unión Soviética presentaron ante la Asamblea General solicitudes para examinar los aspectos de la utilización del espacio con fines pacíficos. Es decir, el derecho también se volvió parte de la disputa que entra dentro de la Guerra Fría, es decir, el derecho también va a estar en pugna entre pues la ideología de ese momento de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que se ve reflejado en los instrumentos jurídicos que derivaron de esto, que veremos más adelante. En 1963, es decir, ya habían pasado algunos años, es decir, este proceso se extendió bastante. En 1963 se aprueba la Declaración de los Principios Jurídicos que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Todo el marco jurídico del espacio ultraterrestre tiene estos nombres sumamente largos, pero se los pongo porque fue una propuesta de la Unión Soviética y esto nos refuerza lo que les estaba comentando sobre la pugna también en el derecho y que las normas jurídicas tuvieran, acogieran estos pues ideales, estas doctrinas que tenía por una parte Estados Unidos y por otra la Unión Soviética. Pero esto se aprobó, pero en 1966 se abrogó, es decir, digamos que se desechó todos estos artículos dejaron de ser vigentes porque entró en vigor el Tratado de los Principios, que es justamente el que les comentaba hace unos momentos. Este tratado también es producto de dos propuestas, evidentemente, por un lado de Estados Unidos y sus aliados, y por otro de la Unión Soviética. Va a ser firmado todos los tratados, los 5 tratados que vamos a ver a continuación, fueron firmados en Londres, Moscú y Washington. ¿Por qué? Pues son las capitales de estos países que estaban en disputa. Es decir, bueno, y también el hermano mayor de Estados Unidos, Inglaterra, tenemos aquí que fue firmado en 3 ciudades distintas que corresponden a las capitales de estas potencias. Y bueno, vamos a pasar en sí al marco jurídico. Como les comentaba, el marco jurídico está permeado de estas ideas que vienen de la Guerra Fría, de estas ideas de apropiación, pues no solo del espacio ultraterrestre, pero también de la necesidad de ambos países, porque ambos países estaban preocupados de la colocación de armas por un lado y por el otro. Entonces, veremos si ustedes están interesados en pues leer todo el contenido. Es muy sencillo buscarlo en internet. Pueden ponerle justamente tratado sobre espacio ultraterrestre y les saldrá este documento que es de las Naciones Unidas. El marco jurídico, como les comentaba, se compone de 5 tratados internacionales. El Tratado sobre los Principios, que ya hablamos de su proceso de creación, no fue el primer tratado internacional, pero sí es el más importante. El primero fue el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, que data de 1962 y consta de 28 artículos. Son tratados cortos, son tratados pequeños y realmente el título tan largo que tienen nos dan el indicio de lo que trata. Este tratado de responsabilidad pues nos dice claramente que quien es responsable de cualquier daño que pueda causar un objeto lanzado
corresponde al Estado lanzador. Es decir, independientemente de dónde se lance, quien pues envíe al espacio este artefacto es quien debe hacerse responsable por cualquier tipo de daño. El convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre es de 1965, contiene 12 artículos y este nos habla precisamente de la obligación de los estados que lanzan artefactos al espacio de tener un registro y ese registro reportarlo a las Naciones Unidas. Y pues este tratado, que es el más importante, el tratado sobre los principios que deben regir estas actividades son con fines pacíficos, considera el espacio exterior como una res común, es decir, una cosa que puede ser usada y no apropiada por los estados. Y también habla sobre la cooperación internacional. Es de 1967 y consta de 17 artículos. Después sigue el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas, precisamente trata de la devolución de artefactos que puedan caer en estados que no son el correspondiente a quien lo lanza y por supuesto en caso de algún accidente que pues algún astronauta o cosmonauta caiga en otro territorio, bueno, las personas y los objetos deben ser devueltos al estado que lanza. Es de 1968 y tiene 10 artículos. Y por último, tenemos el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Aquí habla también, nos refuerza este fin pacífico que debe seguir la exploración espacial. Es de 1969 y tiene 21 artículos. Este acuerdo en específico se creó debido al proyecto A119, también llamado Estudios sobre los vuelos científicos a la Luna, que fue desarrollado por los Estados Unidos en 1958. ¿Para qué? Pues tenían la intención de detonar una bomba nuclear en la Luna. Afortunadamente no se llevó a cabo y se creó este acuerdo, pero si ustedes cotejan las fechas, 1969 y 1958, pues hay al menos una década de diferencia, pero esta es la razón por la que existe este acuerdo que rige las actividades en de los estados en la Luna. Lo cual me recuerda una noticia que de este año, de hecho, sobre minería lunar. Trump, en vísperas de esta pandemia del COVID, firmó un decreto que autoriza a los Estados Unidos a minar recursos de la Luna. Y por supuesto, como ya hace años sucede, pues Rusia el heredero de la Unión Soviética, pues sale a decir que eso no es posible. Tenemos aquí estas dos contraposiciones, ahora no de la carrera espacial per se, porque podemos decir que la carrera espacial terminó cuando la Unión Soviética pues se deshace, pero vemos un nuevo fenómeno pues que también podríamos llamarle carrera espacial, pero ahora no de estados, sino de corporaciones, sino privado. Y este marco jurídico de 5 tratados internacionales se complementan con unos principios aprobados por la Asamblea General, que también son 5. Pero como ya vimos, el proceso de creación de un tratado internacional es bastante largo, lleva muchos recursos, es difícil ponerse de acuerdo sobre el contenido de las normas y por eso la comunidad internacional de ese momento decidió que en vez de seguir haciendo tratados internacionales, se iban a hacer principios. Es decir, no son vinculantes, no son obligatorios para los estados y bueno, el más importante de estos es la Declaración sobre la Cooperación Internacional
en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los países, pero teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Es decir, esta declaración a países como México, que es considerado un país en vías de desarrollo, pues le beneficia precisamente porque las potencias deben tomar en cuenta que los países en vías de desarrollo, como México, pueden acceder al espacio exterior. Pero este marco jurídico también se complementa con conferencias. En el derecho internacional podrán ver, por ejemplo, en el derecho marítimo, que las conferencias son muy importantes para la creación de normas jurídicas. Y en este caso hubo tres, una en 1968, 1982 y 1999. También hay una serie de conferencias pues dedicadas a recordar, a homenajear estas conferencias primeras, pero en pocas palabras tenemos estas tres conferencias que son la base, que nos dan pauta para ciertos creación de organismos, por ejemplo, el Space Generation Advisory Council, que hablaban la vez pasada justamente de, y que también tiene su génesis en un, pues en este marco jurídico de del derecho ultraterrestre. Como ustedes podrán darse cuenta, bueno, más bien no se menciona en los tratados internacionales la creación de ningún organismo internacional. Si ustedes comparan la creación de otros organismos internacionales, de otras materias, podrán darse cuenta que su fundamento jurídico se encuentra precisamente en un tratado que es justamente del tema. En estos 5 tratados no se menciona nada acerca de la creación de alguna autoridad que los administre, porque está el instrumento, pero pues no tenemos autoridad, es un poco pues inútil, pero sí hay un organismo internacional, pero su génesis, su fundamento y su proceso de creación es distinto. En 1958 hubo una solicitud por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética de la creación de un comité ad hoc. ¿Qué quiere decir ad hoc? Que es un organismo que se va a crear para resolver algún problema y una vez resuelto, pues se disuelve, es decir, no es permanente. Y pues se presentaron 2 proyectos como en los tratados internacionales que vimos que fueron resultado de justamente propuestas de Estados Unidos y la Unión Soviética. Se queda el proyecto de Estados Unidos y se desecha el de la Unión Soviética. Para ese mismo año, 1958, se aprueba justamente este comité ad hoc con 18 estados y también tenemos a México como estado fundador. En 1959, al año siguiente, adquiere el carácter de permanente, es decir, le quitan esta parte de ad hoc y pasa a formar parte de la Asamblea General de Naciones Unidas con 67 miembros. ¿Qué significa que sea un órgano subsidiario? Pues que no tiene autonomía. Cuando sesiona la COPUS, la Comisión sobre la Utilización del Espacio con Fines Pacíficos, los temas a tratar se los asigna precisamente la Asamblea General y una vez que se discuten y se aprueban en la comisión, se pasan a la Asamblea General para que ellos lo revisen y si, bueno, están de acuerdo y no tienen alguna observación, pues se aprueben estas decisiones. Insisto, no tienen autonomía. Si ustedes revisan el organigrama de Naciones Unidas, pues no van a encontrar a la COPUS, precisamente porque forma parte de la Asamblea General. En 1962 se crean 2 subcomisiones que componen a la comisión. Por una parte tenemos a la subcomisión técnica, pues precisamente como su nombre lo indica, ve la parte técnica, pero también por otra parte tenemos a la subcomisión legal.
es decir, la que va a ver los asuntos jurídicos de este tema. Como principal objetivo tienen la delimitación y definición del espacio ultraterrestre, que a la fecha no hay ni delimitación ni definición oficial de este espacio. De hecho, el término ultraterrestre lo utilizamos porque es el que se encuentra en los tratados internacionales, porque así lo denominan, pero si ustedes buscan algún libro podrán encontrar que se denomina como derecho espacial, derecho intergaláctico, derecho cósmico y demás. Es decir, no hay aún un criterio de cómo llamar correctamente a esta área. Y la delimitación, que es muy importante hablar de eso porque, como comentamos, el espacio ultraterrestre tiene el principio de res común, es decir, es posible utilizarlo para todos los estados, caso contrario a los principios del espacio aéreo que sí se sujetan a la soberanía del estado subyacente, es decir, al estado que se encuentra debajo de este espacio. Pero bueno, a la fecha aún no tenemos pues estas medidas, entonces cada vez que sesiona la COPUS pues tiene en la agenda justamente estos temas. Y también tenemos a la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, que se abrevia UNOSA, y este es quien lleva a cabo las actividades, digamos, del día al día, porque tiene funciones de una secretaría. Ellos aplican las recomendaciones de las conferencias, que es justamente lo que estábamos viendo en el marco jurídico, y por eso son importantes, porque hay un organismo internacional que aplican esas recomendaciones y también se dedica a difundir información. Ahora bien, esto por parte, digamos que de la historia, ya terminó la carrera espacial, podríamos decirlo, con la llegada a la Luna por parte de Estados Unidos, que consagra este triunfo y bueno, también el fin de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética. Pero tenemos bastantes ejemplos en la actualidad de el por qué es importante el derecho en este tipo de cuestiones que involucran tecnología. Tenemos a la Estación Espacial Internacional funcionando en estos momentos. Este es un laboratorio de cooperación internacional. Internacional, entre comillas, porque simplemente está conformada por Estados Unidos, Europa, Japón, pocos estados comparados con todos los estados que existen pues en el mundo. Pero a su vez, ellos tienen que observar este marco jurídico que les comento precisamente porque es la materia, pero también tienen un marco jurídico que no son tratados internacionales, es decir, los estados no se pueden adherir como pasa en los tratados internacionales, que por cierto también establecen la obligación de ser actualizados al menos cada 10 años y pues que ha sido incumplida esta obligación que les imponen en los tratados internacionales, porque no se han actualizado desde su creación, que ya vimos que pues ya tiene bastantes años. El marco jurídico, como les comento, son acuerdos de cooperación, es decir, que los estados que les comento que conforman este laboratorio se juntan, discuten las bases legales y lo firman. Y como principal instrumento tenemos el IGA, que no es el Intergovernmental Agreement, da las bases legales para el desarrollo y operación. La Estación Espacial Internacional empezó a funcionar en 1998, pero alojó astronautas hasta pues el año 2000 y de hecho en 1998 no estaba contemplada para este proyecto Rusia, se integró 10 años después, pero esto es un acuerdo multilateral. Como les comento, no se pueden adherir nuevos estados.
Y de hecho, el marco jurídico fue la parte primigenia para poder crear la Estación Espacial Internacional. Es decir, lo primero que hicieron no fue empezar a colocar los artefactos en el espacio, sino ponerse de acuerdo en la forma de pues trabajo, porque también la intención de ir al espacio es, por supuesto, experimentar y sacar pues inventos. Y estos inventos se protegen a través de la propiedad intelectual, que también se ve regulada por este IGA. Tenemos memorándums que describen los roles y responsabilidades y tenemos también algunos acuerdos de implementación que precisamente nos dicen cómo vamos a implementar estos roles y responsabilidades. Porque pues cada parte de la estación internacional es construida pues por uno de estos estados que hacen este acuerdo. Entonces, cada uno tiene su módulo y cada uno es dueño y propietario de ese módulo. Y también tienen códigos de conducta. Pero esto es un esfuerzo internacional de parte de los estados. Eh, y justamente es de lo que les quiero platicar, que el año pasado, 2019, aumentaron el presupuesto para la NASA con el fin no de desarrollar tecnología o investigación, sino brindarles apoyo a compañías de carácter privado, evidentemente, para que puedan empezar a desarrollar ellos mismos tecnología espacial. ¿Y por qué? Pues porque para 2025 se tiene pensado que pues la Estación Espacial Internacional trabaje simplemente con empresas y ya no con subsidio del Estado. La Estación Espacial Internacional tiene asegurado su presupuesto por parte de Estados Unidos hasta 2024, es decir, quedan 4 años más de financiamiento por parte del Estado. Entonces vemos aquí un fenómeno donde el Estado empieza a perder pues importancia en muchos aspectos, pero precisamente en la exploración espacial deja de tener importancia y ya quedará muy poco tiempo de subsidio estatal. Y otro ejemplo de la importancia de estos tratados internacionales que aunque sean pues resultado de una disputa, es importante seguir conservando. Como les comentaba, los tratados internacionales tienen la obligación de estarse actualizando cada 10 años, que no ha pasado porque una preocupación por parte de la comunidad internacional es que este uso con fines pacíficos del espacio sea eliminado de precisamente de los instrumentos jurídicos. Y aquí un ejemplo importante. Durante la administración de Donald Trump se creó el Space Force, una nueva rama de la Fuerza Armada de Estados Unidos, es decir, del ejército, que ahora tiene como objetivo, pues precisamente, la protección y seguridad en el espacio exterior. No invadiría, pues, atribuciones de la NASA, porque la NASA se dedica a investigación y exploración y el Space Force sería dedicado a la seguridad, porque se crea esta nueva rama del ejército, porque dicen que Rusia, así como China, pueden desarrollar tecnología antisatelital en el próximo tiempo. Rusia es la primer potencia que puede colocar artefactos en el espacio y lo vemos justamente con la Estación Espacial Internacional, porque pues quienes salen a la Estación Espacial Internacional despegan desde Baikonur,
que no forma parte de Rusia, pero formó parte de la Unión Soviética, en las naves justamente creadas desde la carrera espacial por parte de la Unión Soviética. Y justamente en estos días, justamente también en vísperas del COVID, como el decreto de Trump para la minería en la Luna, va a despegar, bueno, habrá pruebas de testeo por parte de SpaceX para ver si ellos ya pueden ser pues proveedores de tecnología a la Estación Espacial Internacional. Que, bueno, esta tendencia a utilizar compañías para el desarrollo de tecnología espacial no es nuevo. Ya desde 1961 la construcción del Atlas fue encargada justamente a una empresa. Entonces, en estos días, SpaceX intentará ser pues el proveedor a la Estación Espacial Internacional. Y bueno, Estados Unidos está bastante emocionado porque dice que después de muchos años por fin va a salir un americano desde suelo americano con una nave americana al espacio, porque pues es algo muy costoso, implica muchos recursos y hablando de la minería en la Luna, pues también es preocupante porque va en contra de justamente los principios que se establecen en el marco jurídico, pero pues también tenemos que tomar en cuenta que desde 1972 nadie ha ido a la Luna. Y regreso al Space Force, Rusia, que es el primer proveedor que puede lanzar al espacio, y luego tenemos a China en tercer lugar y quedando Estados Unidos pues en segundo. Es por esto que se crea esta fuerza espacial eh, pues armamentística que justamente contraviene el principio general de estos tratados internacionales, que es el uso pacífico. Y bueno, como reflexión, yo quisiera decirles que el derecho, aunque parezca que no tiene injerencia, es bastante importante, porque si nosotros desconocemos las normas jurídicas que regulan ciertos aspectos pues de la sociedad, es fácil que ciertas personas o ciertos estados se aprovechen o se queden para sí estas y utilicen en su favor las normas jurídicas para fines pues que dispongan. En este caso, pues justamente lo que se venía platicando, armamentísticos. Y siempre nos repiten en nuestras clases que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Aquí hasta el cansancio nos los dicen, pero este es un excelente ejemplo de por qué, por qué acercarnos a la historia, porque al final de cuentas las normas jurídicas son producto de esa misma historia. Entonces, es una reflexión porque además quienes están interesados en este sector, pues les afecta directamente, además de que como hay gente pobre y hay gente rica, hay estados ricos y hay estados en desventaja. Entonces, esta ventaja que les da pues el poder económico les permite apropiarse de ciertos territorios, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo podríamos nosotros hacer la utilización del espacio ultraterrestre si no tenemos la tecnología y ni siquiera tenemos pues la inyección de capital? Porque, bueno, al final de cuentas, esto es dinero porque es sumamente caro y precisamente por eso se están metiendo las compañías a proveer tecnología. Eso por parte de la Estación Espacial Internacional, pero también tenemos ejemplos de turismo espacial en donde pues evidentemente el Estado ya no juega un papel primordial, sino que se les está dejando este espacio a las compañías. Y eso es todo por mi parte. Espero que haya sido clara. Me gustaría, pues, que me digan si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bien, nos acaban de escribir, bueno, me escribieron una pregunta
en privado y sería, ¿cómo sería para que México se pueda incluir en materia de derecho espacial? Bueno, México está incluido en materia de derecho espacial, como ustedes vieron en la presentación desde el inicio de pues estas negociaciones de los tratados, desde el principio de la carrera espacial con el Año Geofísico Internacional. México fue un estado que pues estuvo fundando cada uno de los pasos en la carrera espacial. Es decir, México sí tiene un papel en el derecho ultraterrestre, que no quiere decir necesariamente que tenga un papel en esta carrera espacial nueva o la pasada, que sí hubo el despegue, de hecho, del doctor Neri Vela en un cohete Atlas justamente, pero no necesariamente que un Estado forme parte de un tratado internacional le da pues cabida para ejecutar la materia justamente de manera física, es decir, bueno, en México acaba de lanzar un satélite, bueno, un nanosatélite, hace poco, pues es un éxito, pero que por supuesto eso tuvieron que atenderlo con el marco jurídico que les acabo de comentar. Pero bueno, no necesariamente, como les comento, una norma nos lleva al efecto material de esa misma norma. Entonces, México sí tiene un papel importante en el derecho ultraterrestre porque es Estado fundador de todos los pasos que siguió la carrera espacial y bueno, también la creación del marco jurídico. También, Y ¿qué papel debería ejercer el COPUS al ejercer autoridad sobre este tipo de acciones que vulneran los tratados? bueno, esa es una excelente pregunta. La COPUS debió, bueno, en mi particular punto de vista, debió haber emitido alguna recomendación a los Estados Unidos de respetar el marco jurídico internacional que, por cierto, él propuso durante la Guerra Fría, durante la carrera espacial, y que son resultados de las propuestas solamente de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Entonces, debió emitir una recomendación, sin duda, bueno, que una recomendación no tiene carácter vinculatorio, es decir, no es obligatorio, pero sí debió manifestarse porque están violando a todas luces pues el principio básico que acoge, de hecho su nombre lo indica, ¿no? El nombre de la comisión es para usos pacíficos, debió emitir una recomendación, pero como les comentaba, no es autónomo, forma parte de Naciones Unidas en la Asamblea General, es subsidiario. Entonces, los temas se los da la Asamblea General y si la Asamblea General no le dio este tema, pues no pueden discutirlo porque se basan justamente en la información que les proporciona la Asamblea y bueno, aunque se las hubiera dado, si no iba acorde con lo que la Asamblea General pensara, pues no iba a ser aprobado justamente porque antes y después debe ser aprobado por la Asamblea General, justamente porque la COPUS no tiene autonomía, pero justamente nos pone esto en retrospectiva y el papel que debe jugar la COPUS es necesario que se le dote de autonomía para poder discutir justamente estos temas porque justamente la carrera espacial se transforma de estatal a privada y bueno, por ahí dicen que porque los tratados internacionales pertenecen a la rama del derecho público, es decir, que regula justamente a los estados, pues las empresas no tienen por qué atender esas disposiciones, lo cual en mi perspectiva es incorrecto porque a pesar de que sea la obligación estatal, tiene que atenderlo porque las personas estamos sujetas precisamente a las disposiciones estatales y si el Estado ya firmó un tratado internacional, evidentemente tendría que ser aplicable estas disposiciones a todas las personas independientemente si sean físicas o morales como son las empresas.
Perfecto. Antes de esta pregunta estaba otra, que es ¿cómo respondería la ONU ante las acciones de Donald Trump con orden ejecutiva de hacer uso de recursos lunares y Marte, al parecer, así como la división militar del espacio de Estados Unidos? ¿Habrá sanciones? No, no habrá sanciones. Qué bueno que tocan el tema porque si ustedes revisan los tratados internacionales verán que no contemplan sanciones. Es decir, pues se les deja la buena fe, el cumplimiento de buena fe, estos principios, pero no hay sanciones si no los cumplen. Y normalmente, pues en otros tratados internacionales sí contemplan sanciones precisamente para asegurar la observación de estas normas jurídicas. Los tratados no contemplan sanciones, así que si el marco jurídico no lo contempla, pues no se podrían aplicar justamente porque no están. Y pues de hecho es una falla bastante grande que tienen estos tratados porque pues no hay manera de obligar a los estados a cumplir estas disposiciones. También preguntan, en el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados, ¿qué se considera daño? Este, daño es cuando algún artefacto, justamente causa un perjuicio a algún bien material o alguna persona de un estado que no es el estado que lanza. Tenemos un ejemplo en Australia, cayó un artefacto justamente del espacio en un llano despoblado, no causó desperfecto ni nada, pero atendiendo a estas disposiciones y atendiendo al derecho local de este estado, pues Australia le impuso al estado lanzador una multa por haber tirado basura en la calle. Tenemos otra pregunta. Eh, pues puedes repetir el tratado de Rusia para que, perdón, la pregunta sería si puedes repetir el nombre del tratado que cita Rusia para que Estados Unidos no explore ni explote recursos lunares y si este es obligatorio o forma parte del llamado Soft Law o derecho suave. Se supone que es obligatorio porque Estados Unidos lo firmó. Entonces, pues hay que recordar también que el derecho internacional es de pacta sunt servanda, es decir, los acuerdos se cumplen de buena fe. Y permítanme, todos estos tratados internacionales hacen mención de que los estados no se pueden apropiar de ningún cuerpo celeste o de alguna parte del espacio exterior. No forma parte del soft law, se supone que es obligatorio porque lo firmó, pero regresamos a esta parte de que no hay sanciones, entonces se vuelve aún más complicado de que los estados pues lo observen. Y también hay que recordar que esto se derivó de la Guerra Fría, derivó de la carrera espacial y no se ha actualizado, es decir, se vuelve un poco obsoleto este marco jurídico, pero bueno, al menos nos marca alguna pauta para seguir en esta nueva carrera espacial que se da ahora entre empresas. Entonces, ustedes pueden encontrar los principios justamente en este tratado de los principios, que es el más importante justamente por eso, porque nos indica que los estados no pueden apropiarse. Pero justamente es lo que comentaba hace un momento, que seguramente el decreto permite a las empresas, no al estado en sí, a las empresas norteamericanas hacer esta minería espacial. Entonces, justamente con el argumento de que este es derecho público y solo atañe a los estados, no les aplica a las empresas. ¿Sí? Bien, otra pregunta es, ¿qué procedería con el implemento o violación de un acuerdo internacional si no hay sanciones? Si se rompe el tratado o cómo procedería. Pues son temas de paz y cooperación internacional. Justamente yo creo que esa es una pregunta que se está haciendo toda la comunidad internacional. ¿Qué pasa si estos
principios no se están observando aunque estén en un marco jurídico, justamente por que no se pusieron sanciones ni mecanismos de solución de controversias, también es importante decirlo, porque no hay un organismo que pueda dirimir justamente las controversias que se dan entre estados en materia ultraterrestre. Pues en realidad lo que observamos, bueno, tenemos al derecho por una parte y a la realidad por otra parte. Entonces, la realidad es que no está pasando nada porque Estados Unidos, que es quien está impulsando estos decretos, no está pasando nada porque Estados Unidos esté violando los principios generales de estos tratados internacionales, a pesar de que estén en un instrumento. La realidad es que al ser poderoso, no hay alguna manera de poder contraponerse. Es decir, Rusia ya se manifestó en contra, pero tampoco eso hizo que derogaran el decreto o lo abrogaran. Simplemente es una nueva pugna de hecho y no de derecho. Y esta es la importancia de conocer el marco jurídico ultraterrestre. Conocerlo nos brinda la posibilidad de exigir el cumplimiento de esas disposiciones, tanto como personas como estados. Pero está desactualizado, no mucha gente lo conoce, no mucha gente considera que sea importante. Es decir, creen que la carrera espacial o el desarrollo de la tecnología justamente solo se versa en cuestiones materiales, de ingeniería, de ciencias duras, pero las ciencias sociales juegan un papel sumamente importante justamente en el desarrollo de la tecnología, no solo de la exploración espacial. Perfecto. Otra pregunta es, ¿Marte le pertenece al primero que llegue o cómo funciona eso? Bueno, según los tratados internacionales, vuelvo a recalcar esta parte de derecho y de hecho que a veces no tienen convergencia. Se supone que ningún cuerpo celeste, ni la luna, ni alguna estrella, ni algún meteorito, a menos que caiga evidentemente a la Tierra, puede ser apropiado puede ser apropiado por algún estado. También es necesario recalcar que, como sucede en los contratos, el objeto debe ser lícito y posible, es decir, si yo quiero vender el sol, pues sí podría hacerlo, si hay algún incauto que me lo quiera comprar, pero como yo les voy a prohibir a todos ustedes que tengan acceso a la luz del sol, al calor, a lo demás, si no me pagan. Entonces, el desarrollo espacial es una carrera de tiempo, es decir, no veremos resultados en un lapso próximo, debe ser desarrollado con tiempo y más porque se quiere ir a un lugar tan lejos y como les decía, desde 1972 nadie ha regresado a la Luna, que es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Entonces, lo torna un tanto por ahora imposible, pero cualquier cuerpo celeste, ya sea planeta o otro tipo pues justamente de cuerpo celeste que esté en el espacio, no es posible de apropiarse, y de hecho el tratado dice, no es posible apropiarse de ninguna persona, no habla del Estado evidentemente, pero también habla de las personas, y las empresas pues son personas morales, y justamente por esto mismo quedarían contempladas en estos tratados, es decir, si nos vamos al estricto sentido de la norma, pues Marte no puede ser apropiada o no puede ser de alguna propiedad de alguna empresa o de algún estado en estricto sentido, pero como comentamos, pues tenemos aquí la contraposición de hecho y de derecho, y que, bueno, a partir del hecho se derivan las normas jurídicas, pero no de las normas jurídicas necesariamente se tienen que aplicar al hecho, como lo vemos en esta ocasión y como podemos ver en nuestra vida cotidiana, de hecho. Es
¿Quién es el propietario de las muestras lunares o cuerpos que caigan del espacio? La materia que cae del espacio es propiedad del Estado a quien le caiga. Entonces, pues, por ejemplo, los meteoritos que caen a la Tierra, si cae uno en Estados Unidos, pues será de su propiedad; si cae en otro estado, será propiedad de ese estado, aunque es una buena pregunta porque en México tenemos una legislación bastante escueta en ese sentido, y tenemos como ejemplo al meteorito Allende, que pues al final se quedó una parte aquí, pero no todo, se lo llevaron y están haciendo estudios en otra parte y se supone que le correspondía a México, justamente en el sentido de que la materia pues espacial que cae a algún territorio le pertenece a ese territorio en donde cae. Excelente, Itzel. Para finalizar, las personas que nos están viendo o estudiantes de derecho que quieran involucrarse en este sector, ¿qué recomendaciones les darías? ¿Algunos títulos que les puedas recomendar? ¿Recomendaciones generales? Sí, pues a quien le interese, les comento que es bastante difícil obtener datos duros, es decir, esto que les presento es una investigación bastante profunda porque es justamente difícil obtener información sobre derecho. Entonces, mi primera recomendación para los jóvenes abogados que les interesa el derecho ultraterrestre es, en primer lugar, leer los tratados internacionales que les presento el día de hoy y los acuerdos. Como les comentaba, eso sí es sencillo encontrarlo porque la mayoría de información pues no está en español, está en inglés. Primero lean los tratados. A mí me gusta mucho un libro que se llama Breve Historia de la Carrera Espacial de Alberto Martos. Les da bastante bagaje histórico sobre qué ir buscando, porque tendrán que ir buscando pequeña información de aquí, de allá y de, por ejemplo, del tratado sobre los principios, tendrán que irse a buscar específicamente sobre ese tratado porque justamente no hay tanta información. Pero si necesitan, justamente la información, yo les recomiendo mucho que vayan al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ellos tienen un servicio en donde en una papeleta anotas el tema que es de tu interés. Tienes que pagar como 40 pesos, me parece, en las cajas, y ellos te dan una bibliografía de libros y revistas en cualquier idioma que ellos tengan en su acervo, que es el acervo más grande en materia jurídica de pues Latinoamérica. Entonces es una biblioteca muy grande, encontraron mucha información. En resumen, lean primero los tratados y los acuerdos, acérquense a ver la página de la Copus, lean este libro de historia justamente de la carrera espacial y acérquense al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde van a encontrar mucha información, tanto de revistas como de libros, y tendrán que tener mucha paciencia porque tendrás que leer 20 hojas para sacar una fecha, o 50 o 100 para sacar simplemente un dato bastante pequeño, pero es bastante interesante justamente ir recopilando y conociendo esta información que, digamos, no está escondida, pero sí es necesario hacer una investigación profunda. Perfecto, muchas gracias. Cedo la palabra a Adolfo Granados para dar el cierre. A finalizar, si me escuchan. Pues Itzel, no nos queda más que agradecerte el tiempo, el valor de la plática también. Comentarte, toda la plática se grabó y la vamos a subir a la plataforma de la página de Facebook del Instituto Duranguense de la Juventud para que las personas puedan verla y quienes no estuvieron presentes puedan acceder a ella. Optamos por hacerla un poquito más cerrada porque hemos hecho las pláticas muy abiertas y hemos tenido algunos problemas con Zoom, pero pues bueno, ha funcionado muy bien y pues agradecerte de parte del instituto, de la directora del instituto, la arquitecta Sofía Durán, el tiempo y la presentación, y esperamos en algún futuro, pues bueno, que puedas visitar el estado. Nos interesa mucho la ciencia y la tecnología en el instituto y pues enfocarnos en la divulgación también de pues todo este tipo de temas que son muy interesantes y abonan mucho a la educación y a los jóvenes. Entonces,
de eso se trata y pues agradecerte de nueva cuenta. No, muchas gracias a ustedes que generan contenido de calidad para que todos nos informemos de muchos temas. Muchas gracias a ustedes. Sí, no, gracias a ti. Y pues bueno, ahí vamos a estar pendientes para mandarte también el video, el link, para que lo puedas compartir. Sí, se los agradezco. Muchas gracias. Buena noche. Gracias a todos. Y gracias a todos también. Muchas gracias por su tiempo, chicos. Nos esperamos en las siguientes ediciones. Bye.